del tema de derecho laboral, ¿no? Una rama que fue muy modificada por parte del Ejecutivo en el año 2020, cuando inició la pandemia. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de la definición de un contrato de trabajo, la clasificación, los tipos de un contrato de trabajo, la suspensión de estos tipos de contrato de trabajo y la extinción de un vínculo laboral, ¿no? El día de hoy avanzaremos hasta donde podamos o hasta que el organizador nos lo permita. De hecho, de que vamos a ir avanzando al ritmo de cada uno de los integrantes que se encuentran en esta plataforma para que no se puedan ir perdiendo durante la transmisión de, este, de, este, de esta exposición y podamos entender mejor aún qué es lo que es un contrato de trabajo. Es más, poder identificar si es que nos encontramos dentro de un vínculo laboral o frente a un contrato de locación de servicios y la clasificación o tipos de contrato de trabajo que nos va a servir bastante desde un sector trabajador y desde un punto de vista también empresarial, ¿no? Vamos a tomarlo como una parte neutra, no tan pegado hacia el derecho del trabajador y no desolar también los derechos y obligaciones que tiene el empleador para poder contratar a un trabajador y que éste se desempeñe de manera adecuada. En primer lugar, vamos a identificar o vamos a conceptualizar qué es el contrato de trabajo. ¿Podrías plasmar la siguiente lámina, Liliana, por favor? La definición del contrato de trabajo no la podemos encontrar en el texto único ordenado, que es la 728, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, y en su reglamento tampoco, pero podemos identificarlo como un acuerdo de voluntades entre empleador y trabajador para la prestación de servicios personales y subordinados bajo una relación de ajenidad, o sea, servicios prestados para otra persona. Puede ser una persona natural o puede ser una persona jurídica. El acuerdo podrá ser verbal o escrito, expreso o tácito, reconocido o simulado por las partes. En términos llanos, lo que puedo definir como contrato de trabajo es un acuerdo consensuado entre empleador y trabajador para que un trabajador se subordine hacia ciertas actividades que desea desempeñar dentro de mi centro de empleo. ¿Ok? ¿Por qué dice que el contrato podrá ser verbal o escrito? Puede identificarse un contrato de trabajo al momento de que Juan Pérez y Juanita Pérez celebran un contrato verbal. Juanita Pérez se presenta a una convocatoria de trabajo donde el perfil es para administrador. El empleador realiza la entrevista y le indica cuáles van a ser las modalidades o cuál va a ser la política empresarial que tiene que cubrir o cumplir a cabalidad Juanita Pérez. Juanita Pérez le indica, o bueno, Juan Pérez le indica a Juanita Pérez. Juanita Pérez, tú te tienes que desempeñar de un horario de trabajo de lunes a viernes, de 8 a 5 de la tarde. Tu remuneración va a ser de 3.000 soles y tu jefe inmediato va a ser Cristian Roldán. Tienes que cumplir estas funciones, tienes que hacerle caso a tu jefe inmediato y pues vas a recibir una contraprestación de 3.000 soles mensuales. Frente a este ejemplo, nosotros podemos determinar que existe un acuerdo verbal entre una de las partes, entre ambas partes, disculpen, empleador y trabajador. El empleador le genera una propuesta de trabajo a Juanita Pérez y Juanita Pérez indica de que ya, por lo que el acuerdo verbal ya conforma un acto jurídico, en lo cual
nos encontramos frente a un contrato de trabajo celebrado de manera verbal. Esto es para bien para el trabajador. ¿Por qué? Porque una vez superado el periodo de prueba, el trabajador adquiere lo que es la continuidad de trabajo, la tranquilidad laboral que posee todo trabajador al momento de superar este periodo de prueba y no tener un contrato de trabajo específico. Alcanza lo que es la protección ante un despido y por lo que alcanza la protección ante un despido y al no tener un contrato de trabajo, le dan la famosa estabilidad laboral. Esto es un acuerdo, esto es un contrato celebrado de manera verbal. Y escrito, bueno, pues la escrituralidad, como ya todo el mundo lo sabe, se celebra un contrato de trabajo entre empleador y trabajador para que puedan llegar a ciertos acuerdos establecidos en un contrato de trabajo. Expreso, son todos aquellos acuerdos que yo llegue con el trabajador que voy a contratar. Tácito, cuando yo expresamente no justifico una falta grave dentro de un contrato de trabajo o dentro de mi reglamento interno de trabajo, sino que más bien, de manera taxativa, voy a aplicar lo que me indica el Decreto Supremo 03-97-TR, ¿no? Doctor, pero en mi contrato de trabajo no existe esta falta grave, ni menos en el reglamento interno de trabajo. Bueno, pues, pero como empleador no voy a tener que aguantar ciertas actitudes no profesionales o no adecuadas dentro de un ambiente laboral a un trabajador. Y si es que no está establecido dentro de mi reglamento interno de trabajo o expreso en mi contrato de trabajo, pues tendré que aplicar la ley de productividad y competitividad laboral para poder desvincular a aquel trabajador que no se desempeña de manera adecuada en mi centro de empleo. ¿Sí? Esto es lo tácito, lo que no podemos encontrarlo expresamente dentro de un contrato de trabajo. Doctor, el periodo de prueba es de 2 meses, me dijo mi empleador. Bueno, pues no está escrito dentro de tu contrato de trabajo, pero el artículo 10 del Decreto Supremo 03-97-TR manifiesta objetivamente que todo trabajador estará inmerso dentro de un contrato de trabajo y al superar este recién adquiere lo que es la protección ante un despido. O sea, no es necesario llenar un contrato de trabajo o suscribir, discúlpenme, un contrato de trabajo con cantidad de hojas que al final de cuentas la norma está debidamente sustentada en el contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque estoy celebrando un contrato de trabajo de régimen privado. ¿Y cuál es la norma que regula ese régimen de la actividad privada? Es el Decreto Supremo 03-97-TR. Por más que dentro de una de las cláusulas no esté establecido en mi contrato de trabajo, podré aplicar lo que es la norma de del texto único ordenado, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. ¿Ok? Eso es a lo que se refiere cuando es tácito, ¿no? De manera taxativa aplico lo que me indica la norma. Esta es la definición o la conceptualización más acercada a la sociedad que le puedo dar en base a lo que es un contrato de trabajo. Podemos identificar ciertas características dentro de un contrato de trabajo. Aquí nos estamos desprendiendo un poco más de lo laboral y vamos a entrar eh, al civil, ¿no? Porque las características que tiene un contrato de trabajo es consensual, como le dije, es consensuado por ambas partes. En este caso, hay dos supuestos, supuesto empleador y supuesto trabajador.
Yo de manera facultativa o de manera coaccionada no puedo obligar a un trabajador a que firme un contrato de trabajo cuando este no le conviene. Si este no le conviene, pues lamentablemente existe la consensualidad de una de las partes para no poder llegar a un acuerdo ante este acto jurídico. Es decir, no celebro el contrato de trabajo. Pero cuando una de las partes o cuando ambas partes desean llegar a un acuerdo, pues este acuerdo va a ser consensualizado y va a ser celebrado entre empleador y trabajador. Voluntad de las partes. Hay cierta voluntad de las partes por celebrar ese tipo de contratos. La hay. Perfecto. La segunda característica que podemos encontrar en este contrato de trabajo es la personalísima. ¿Eh? Es personal. Yo no voy a poder delegar un poder a otra persona para que me pueda celebrar ese tipo de contrato. ¿Por qué? Porque esta persona tiene que acatar los intereses que están inscritos dentro del contrato de trabajo en una de tus cláusulas. El trabajador tiene que observar qué es lo que sale en este contrato de trabajo y de manera personal va a aceptar esta oferta de trabajo o de lo contrario va a rechazar esta oferta de trabajo. Entonces, todo parte de la oferta de trabajo que realiza el empleador y el trabajador, pues, no está obligado a realizar cierta postulación a esta vacante que va a ocupar o que querrá ocupar. Pero de manera personal, ambas partes tienen que acercarse para poder llegar a un acuerdo sobre esta celebración de un contrato de trabajo. Y esta es una de las características propias de este contrato de trabajo. Es un contrato oneroso, también es un contrato oneroso donde podemos identificar que ciertas partes van a proteger sus propios intereses. Oye, yo quiero ganar 3.000 soles, no, pero la oferta de trabajo es de 2.900. No, pero súmale un poquito, 100 soles, y yo desempeño de manera adecuada, de acuerdo a mi perfil, eh, ciertos aspectos. Perfecto. Es oneroso. Va a haber una cierta parte de negociación entre empleador y trabajador, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda llevar a cabo esta celebración de este contrato de trabajo. Perfecto. Es bilateral, claro, porque no va a ser unilateral, no solo una persona se va a emplear y otra, y la misma se va a firmar como trabajador, ¿no? Entonces se necesitan dos partes, empleador con trabajador, para poder llegar al acuerdo de la realización de las actividades que se va a desempeñar de acorde a la oferta de trabajo, convocatoria de trabajo lanzada por el empleador, ¿no? Como podemos observar, son cuatro características que he podido identificar al momento de la celebración de un contrato de trabajo. Pues no, es consensual, acuerdo de ambas partes, es personal, debido a que el empleador y trabajador tienen que sentarse en una mesa en el ambiente laboral para que puedan llegar a un acuerdo con respecto a la celebración del contrato. Es oneroso, cada una de las partes va a negociar ciertos intereses propios de cada uno. Es bilateral porque se necesita empleador con trabajador para poder llegar a un acuerdo de la realización de las actividades diarias que va a desempeñar ese trabajador. ¿Sí? Bien, en la siguiente lámina podemos encontrar lo que nos señala la norma, qué información debe tener un contrato de trabajo. Antes de qué información debe tener un contrato de trabajo, no quiero dejarlo pasar que la celebración del contrato de trabajo desde el sector empresarial es muy importante, ya que este contrato de trabajo va a establecer las reglas, cómo se va a llevar a cabo este contrato, qué funciones va a realizar el trabajador
cuánto es la remuneración que va a percibir por esta contraprestación, la fecha de inicio, la fecha de cese y muchos elementos más esenciales de un contrato de trabajo. Es importantísimo para poder obtener ciertos datos que al empleador al final de cuenta nos vamos a dar cuenta le va a servir de mucho. Al final de cuenta ustedes se van a dar cuenta, valga la redundancia, de que el beneficiado no va a ser el trabajador, sino el empleador. Y como parte de mi experiencia que puedo tener es que siempre al momento de asesorar a las empresas se le tiene que indicar que todo parte desde un contrato de trabajo y todo parte desde, desde ahí. Si tu inicio del vínculo laboral está mal, todo tu proceso o tu vínculo laboral que mantengas con ese trabajador va a estar mal. Si nosotros partimos de la premisa de la existencia y celebración de un contrato de trabajo, el resto es simplemente adendas, 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 hasta llegar al punto de la extinción del vínculo, ¿no? La cual lo vamos a ver en la siguiente sesión. ¿Cuáles son las causales de la extinción del vínculo laboral? Y esta podrá ser vencimiento de contrato. Doctor, pero no puedo despedirlo. Claro, sí, lo vas a poder despedir. Antes que vence su contrato, lo vas a poder despedir. Pero siempre es bueno la suscripción de un contrato de trabajo para poder iniciar el vínculo laboral de acorde a la normatividad sociolaboral. Lo digo porque también, porque al momento de la celebración de un contrato de trabajo, el trabajador se va a someter a ciertas actividades o subordinaciones que tiene que tener el empleador hacia sus trabajadores. Y el trabajador se va a poner las pilas siempre porque va a tener un contrato sujeto a modal. Doctor, pero mi contrato es hasta 31 de abril del 2025 y este está por vencerse. Pues no, oye, me voy a esmerar para que mi empleador observe que tengo las cualidades y aptitudes de poder ejercer ciertas funciones para lo cual fui convocado. Entonces ya obligas de manera indirecta al trabajador a que éste realice sus funciones de una manera adecuada, ¿no? Caso contrario, el trabajador que no tiene contrato de trabajo dice, ah, mira, pues, no tengo contrato de trabajo. ¿Por qué tendría que hacerle caso? Ya superé el periodo de prueba, bueno, ya fui al Ministerio de Trabajo, me dijeron de que soy un trabajador indeterminado y pues vamos a hacerle la vida imposible ahora al empleador, pues no, debido a que los derechos ahora están equiparados. Falta un día, falta 2 días, no es falta grave. Realizo mis actividades a la hora que yo quiera dentro de mi jornada de trabajo. Y ciertas actitudes que toman trabajadores que definitivamente dan mucho que hablar. Porque si bien es cierto, emplear trabajo hoy en día en el Perú es muy difícil. Y encontrarlo peor aún. Y emprender, imagínate. Es por eso que al momento de dirigirme al sector empresarial, lo hago tocando mucho esta norma del decreto supremo, porque lo hago como una pirámide de Kelsen y digo, oye, pero si la norma empleador a ti te, te obliga a muchas cosas o es muy radical contigo, pues tú también tienes que seguir esa corriente o esa cadena de ser muy radical con tus trabajadores, pero ciertamente de manera formal, ¿no? No recayendo en actos de hostilidad. ¿Tienes parámetros? Sí, tienes parámetros. ¿Tienes poderes? Tienes muchos poderes que puedas aplicar. ¿Tienes herramientas? Tienes cantidad de herramientas que puedes aplicar en base a esta 728.
pero recaer en un proceso de hostilidad, no. Para eso está tu abogado laboralista de cabecera, que tiene que indicarte cuál es el procedimiento adecuado que se le tiene que realizar a un trabajador. Perfecto. Entonces es una cadena. Si yo, Norma, aprieto al empleador, el empleador tiene la facultad y el poder de apretar al trabajador para que pueda realizar sus funciones de manera adecuada. ¿Sí? Entonces, la celebración de un contrato de trabajo al inicio del vínculo laboral te va a simplificar mucho las cosas y va a permitirte que puedas utilizar herramientas adecuadas al momento de extinguir o suspender un vínculo laboral. Ahora sí vayamos a lo que es de a fondo una información de un contrato de trabajo. Definitivamente que el contrato de trabajo tiene que contener los datos de la empresa, o sea, los datos de quien emplea, ¿no? No solo datos de la empresa, porque tengamos en cuenta de que existen personas naturales con negocio, una persona natural que pueda ejercer subordinación o que pueda dar empleo a otra persona. No, no solo es una empresa, puede ser una persona natural. Datos del empleador, vamos a colocarle ahí mejor, ¿no? Datos del empleador. En segundo aspecto, podemos identificar también que necesariamente es datos del trabajador. Como lo dije hace unos minutos, el acuerdo es bilateral. No puedo celebrar un contrato de trabajo de manera unilateral. Siempre tiene que haber una bilateralidad, ¿no? Empleador y trabajador. Y necesariamente en un contrato de trabajo deben ser específicos sus datos exactos, ¿ok? La fecha en que se iniciará la relación laboral y su duración. Es muy importante este punto debido a que existen muchas empresas que suscriben contratos de trabajo con fecha retroactiva, más que todo con fecha retroactiva, ¿no? Al momento de la celebración de un contrato de trabajo, hoy estamos 8 de abril del 2025, hoy tengo que colocarle su fecha de inicio. Y automáticamente, no automáticamente, pero ya manualmente tengo que pasarle toda esa información que suscribo dentro de un contrato de trabajo a mi contador. ¿Para qué? Para que éste en el PDT Plan, en el interregistro, pase esta información y lo logre registrar en la planilla. Asimismo, va a colocar su duración, pues cuando indica su duración es por 3 meses, 4 meses, 6 meses, un mes, 5 años, 4 años, 3 años. La norma, recuerden, sector empresarial, que no te habla de un mínimo de celebración de un contrato de trabajo, sino te habla de un máximo. Doctor, ¿puedo contratar yo a un trabajador por sujeto a modalidad por 4 meses? Claro, pero siempre y cuando acredites la causa objetiva por la cual lo estás contratando de manera temporal y no permanente. Eso lo vamos a ver posterior a las siguientes láminas que he preparado para usted. Pero es eso. La duración es muy específica, como lo dije hace un minuto, o bueno, hace rato que lo manifesté. El contrato de trabajo, su fecha de inicio y su fecha de cese va a obligar indirectamente a que tu trabajador sea más productivo, sea más competitivo, sea más apto, sea más capaz y sea más efectivo. Lo que busca un empleador de un trabajador, ¿no? La efectividad, la aptitud para poder desarrollar o resolver ciertos problemas que pasen dentro de la empresa. Eso es. Yo, empleador, busco eso de un trabajador. ¿Y qué es lo que busca un trabajador de una empresa? En 2 palabras, que valoren su trabajo. Si ambos intereses se juntan, el clima laboral o el ambiente laboral va a ser armonioso, porque ambas partes tienen sus propios intereses. Oye, yo empresa valoro el trabajo de Diego porque es un chico apto, porque es un chico académico, porque es un chico inteligente,
porque es un chico capaz de resolver los problemas internos laborales de la empresa. Empleador queda satisfecho con su trabajo de Diego y pues, oye, le dice, oye, ¿sabes qué, Diego? Mira, hemos visto, te vamos a ascender y te vamos a aumentar tu remuneración. Perfecto. Es un clima laboral armonioso, tranquilo y pacífico. Recuerden mucho de que el clima laboral depende bastante o mucho de la realización de las actividades de un trabajador hacia su empresa. ¿Qué es lo que pasa si un trabajador siente de que, oye, ya llegó lunes, pucha, ahora tengo que verle la cara a mi empleador y pues no me llevo con él, pues no, o sea, veo de lunes a viernes de manera obligada a mi empresa y no me gusta el clima laboral porque estas actitudes del empleador me hostilizan? Entonces ya ves el trabajo como un martirio, ves el trabajo ya no regularmente para poder ascender o crecer como profesional, sino más que todo lo realizas porque es propio de la naturaleza de una persona, de que trabajamos por necesidad, ¿no? Pero si le cambiamos el chip o el pensamiento a ello y compartimos intereses que podamos llevar a cabo dentro de un contrato de trabajo con el empleador, podemos tener a un trabajador que se desempeña a su 100% adecuado, ¿no? Oye, yo valoro esto de ti, empleador, yo también valoro esto de ti. Ambas partes están llegando a un acuerdo para poder crecer de manera empresarial, a la empresa obviamente, y uno crecer de manera profesional como trabajador, definitivamente. Un clima laboral o un ambiente laboral, en conclusión, va a ver buenos resultados por parte del trabajador que se sienta armonioso y pacífico dentro de su espacio físico de actividades. El tipo de contrato que se celebra es la cuarta identificación o información que tiene que tener un contrato de trabajo. Yo te contrato a plazo indeterminado, yo te contrato a plazo determinado, sujeto a modalidad, yo te contrato tiempo parcial, yo te contrato para trabajador del hogar, yo te contrato para ser part-time, ¿no? Entonces, se tiene que especificar bajo qué modalidad o bajo qué tipo de contrato yo voy a contratar, valga la redundancia, al trabajador. Tiene que ser expreso, objetivo y claro dentro de tu contrato de trabajo, porque si no podríamos recaer en lo que es la desnaturalización, definitivamente. El objeto del mismo, esto es las funciones, categoría profesional que va a desempeñar el trabajador en la empresa. El objeto. Muchos habrán podido escuchar cuál es la causa objetiva del contrato sujeto a modal, ¿no? Doctor, pero tengo mi contrato de trabajo, lo he llevado donde un laboralista y el laboralista me ha dicho de que la causa objetiva pues ni siquiera está plasmada dentro de uno de los artículos del contrato de trabajo. Pues, ¿qué es lo que pasa ahí? Se desnaturaliza el contrato de trabajo sujeto a modalidad. ¿Y cuál es el efecto jurídico que causa esta desnaturalización de contrato de trabajo? Es que el trabajador sea indeterminado. Es por ello que el sector empresarial tiene que tener en cuenta bajo qué modalidad contractual voy a contratar a un trabajador que va a desempeñar ciertas actividades, ¿no? Oye, es por eso que vuelvo a repetir, si tu vínculo laboral inicia mal,
toda la trayectoria de tu relación laboral que mantengas con aquel trabajador va a estar mal. Y ahí ni el mejor abogado laboralista te va a poder ayudar, porque lo único que te quedaría o la única opción que tendría el abogado laboralista de poder ayudarte sería de llegar a un acuerdo. Oye, yo quiero llegar a un acuerdo, pues no, porque ya estoy, pues me echo el harakiri, ¿no? Yo mismo, teniendo conocimiento de las tantas contingencias que se puede celebrar o que puede cometerse al celebrar un contrato de trabajo. Es por ello la importancia en el sector empresarial del abogado laboralista. La causa objetiva debe estar establecida y prescrita en el contrato de trabajo y a su vez debe demostrarse de manera real por qué y para qué te estoy contratando bajo este tipo de contrato. No es simplemente escribirlo, ojo. Oye, yo lo más usual, pues, ¿no? ¿Qué es lo que pase, no? Muchos habrán escuchado o habrán visto varios tipos de contrato de necesidad de mercado, ¿no? Oye, el sector empresarial, vamos a contratar a Juanito Pérez ¿por qué lo contratamos? Bueno, ya por necesidad de mercado, pues porque siento la necesidad de poder contratarlo, muchos pensarán, pues, ¿no? Vamos a contratar a Magali, ok. ¿Por qué lo contratamos? Por necesidad de mercado, Dios mío. Vamos a contratar a, a Juliana. Vamos a contratarla. ¿Por qué lo contratamos, doctor Diego? Bueno, necesidad de mercado. Y no saben que el doctor Diego le está haciendo un daño a la empresa por tanto necesidad de mercado. Doctor Diego, ¿y cómo podemos acreditar la necesidad de mercado aquí en la causa objetiva? Bueno, pues hay que colocarla, que ha habido un alza, y esta alza, pues, no puede ser sostenida por los trabajadores que tenemos pendientes, o discúlpenme, ahí dentro de la empresa. Estoy muy seguro que, que ciertas empresas cometen ese error. No voy a identificar ahorita el error, que el ejemplo que he dado del doctor Diego de contratar a 5 personas a lo loco por necesidad de mercado. Lo voy a especificar en su momento para poder aplicar siempre la causa objetiva. La causa objetiva yo lo tengo que establecer del contrato de trabajo y tengo que demostrarlo de manera real y contundente en las actividades diarias de mi empresa. Si yo te contrato bajo esta modalidad, yo tengo que acreditarte que verdaderamente necesito este puesto de trabajo temporal y no permanente. ¿Ok? Es por eso que muchos de los contratos de trabajo suelen desnaturalizarse en una instancia administrativa o más judicial. ¿Sí? El objeto, ok, y las condiciones en las que se va a prestar el servicio, tales como el lugar, el centro de empleo o los días de semana. En este caso, definitivamente de que podemos encontrar eh, cómo va a realizar las funciones el trabajador, en qué espacio va a poder realizar el trabajador, si es en sucursal, si es en empresa principal, si es en el almacenamiento o si es en la cochera, ¿no? Ahí yo voy a poder establecer dónde va a realizar específicamente el trabajador sus actividades para las cuales yo como empleador lo contraté. Estas son las posibles y tentativas y de información que tiene que tener este contrato de trabajo.
desde mi experiencia que lo tengo. El resto es facultativo por parte de la celebración del empleador y el trabajador, que llegue a un acuerdo. Es facultativo ponerle el convenio de confidencialidad y muchos otros convenios, los cuales están facultados a firmarlos o no. ¿Sí? Pero estos son los más relevantes, esenciales, determinantes, que tiene que especificar un contrato de trabajo. ¿Para qué? Para que éste no genere contingencias al momento de extinguir el vínculo laboral. Para poder identificar si es que nos encontramos dentro de un vínculo laboral, hay tres elementos esenciales de un contrato de trabajo. ¿Se acuerdan que les dije que el contrato puede ser celebrado verbal o escrito, pero que definitivamente el verbal no le conviene al empleador? ¿Por qué? Porque adquiere lo que es la estabilidad laboral del trabajador una vez superado el periodo de prueba. Eso mayormente sucede con empresas informales, que piensan de que por tener un negocio, una tienda o emplear de manera verbal, no genera alguna existencia de un vínculo laboral. Definitivamente que estamos ahí perdidos en el mundo del laboral. ¿Por qué? Porque si nosotros acreditamos estos tres elementos que podemos visualizar en esta lámina, nos encontramos frente a una relación laboral. Y de hecho de que al acreditar la relación laboral, nacen los derechos, tales como los beneficios sociales y la protección de un despido arbitrario una vez superado el periodo de prueba. Estos elementos esenciales nos van a poder ayudar a determinar y a identificar cuándo me encuentro en un vínculo laboral o cuándo me encuentro en una relación mercantil o civil. En ese aspecto, de manera personal, puedo decir muy libremente de que si no dominamos la identificación de un contrato de trabajo frente a estos elementos, estamos perdidos en el ámbito laboral. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchos laboralistas que confunden la relación civil con el vínculo laboral. Y la diferencia de la relación civil y la relación laboral, o con la relación laboral, es esa palabrita de la subordinación. El locador o la persona que emite recibos por honorarios, ¿qué características tiene? Goza de plena autonomía, independencia y realiza sus funciones de acorde a sus tiempos. Obviamente en un plazo establecido que tiene que haber al momento de la suscripción de este contrato o acuerdo, que también puede ser verbal, ¿sí? Oye, Diego, yo sé que tú eres carpintero y mira, necesito una mesa, pues, ¿no? Porque va a llegar Navidad y quiero cenar de manera adecuada con mi familia. Yo te contrato hoy es 8 de abril del 2025 y la necesito para el 25 de diciembre del 2025 para cenar de manera adecuada con mi familia. Perfecto, Gabriel se llama el señor, el comitente. Gabriel no me puede dar indicaciones que yo tengo que tener
frente a esta realización de servicio profesional. ¿Me puede decir cómo quiere que acabe esta mesa? Sí, definitivamente, me puede decir, pero no me va a decir cómo realizarlo. No va a decir, oye, Diego, ven acá de lunes a viernes para que trabajes esa mesa y en este horario, de 8 a 5. No, porque el operador o el prestador de servicios realiza sus funciones de manera independiente, autónoma, ¿sí? Entonces, a la autonomía e independencia no genera un vínculo laboral, sino un vínculo civil. Que yo necesito un servicio profesional para cierto aspecto o para cierta cuestión material que yo quiero, voy a poder hacer. Voy a poder contratar a un especialista en madererías, de madera, para que realice esa función. Pero ¿qué es lo que pasa si yo contrato a un señor que de lunes a viernes él va a tener que ir a mi empresa de 8 a 5 de la tarde y decirle, oye, tienes un horario de trabajo y bajo esta contraprestación, pues tú vas a recibir esta remuneración? Ya hay la famosa subordinación. Ya el trabajador se siente subordinado hacia el empleador. ¿Por qué? Porque este me está diciendo que de lunes a viernes yo voy a tener que asistir a mi centro de trabajo. Y al asistir a su centro de trabajo, este se va a someter a indicaciones que realice el empleador hacia el trabajador. Oye, quiero esto, por favor. Diego, alcánzame esto. Diego, necesito este informe a las 8 de la mañana en punto. Diego, por favor, ve, conversa y coordina la reunión que tenemos para el día de mañana. Ciertas actitudes propias de las que he ejemplificado son carácter subordinado y por lo tanto merece estar bajo un contrato de trabajo para poder evitar ciertas contingencias que ya lo dije. Vamos a ir plasmando esta lámina en la cual nos indica que es la prestación personal de servicio. Definitivamente que las funciones prestadas son personalísimas. Es por ello que al momento de yo contratar a una persona que va a desempeñar las actividades de contador, esta misma persona me tiene que venir de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde, sin poder delegar las funciones a terceras personas. No, porque yo no contraté a Gabriela López, yo no la contraté. Yo contraté no sé, a Andrea Campos, ¿no? Yo contraté a ella. Yo no contraté a Gabriela López. Yo contraté a Andrea Campos para que realice las funciones de contadora. Oye, pero el día de hoy es cumpleaños de mi mamá y no puedo venir, puedo delegar mi función a una prima que yo tengo. No, no puedes delegar tus funciones a terceras personas, ¿ok? No puedes. Por eso que la prestación es personalísima. El trabajador se somete a ciertos cambios, ciertos horarios, cierto lugar de trabajo para su empleador, ¿ok? La remuneración. Claro, pues ante esta labor efectuada en un horario y jornada de trabajo, voy a ser acreedor de una remuneración mensual, quincenal, semanal,
o de acorde como yo lo haya pactado con mi empleador. En el contrato de trabajo, definitivamente que debe estar específico cómo va a ser la modalidad de pago, la modalidad de pago, la fecha de pago y si es bancarizada o plata en mano, que es dinero en efectivo, que entra a tallar acá en las bancarizadas, ¿no? En la modalidad de pago. Sugiero siempre al sector empleador de que todo documento emitido por él hacia sus trabajadores sea por documento. Es decir, en este aspecto, en la remuneración, sea bancarizado. ¿Por qué? Porque yo voy a tener la posibilidad de poder demostrar que se le ha hecho efectivo el pago de su remuneración o cualquier concepto. Pongamos un caso hipotético de que a Diego lo contratan como abogado de una empresa grande, pero Diego de manera tendenciosa indica, oye, la empresa no me pagó la remuneración del mes de mayo del 2024, pero en mi boleta de pago figura que sí me han pagado, ¿no? Pero la boleta de pago no es un documento por el cual acredite que efectivamente se te ha hecho el depósito. Entonces Diego presenta su denuncia ante Sunafil, se genera una orden de inspección y automáticamente le genera un inspector de trabajo. Este inspector de trabajo notifica a la casilla electrónica de Sunafil del empleador mediante una medida de requerimiento y le solicita la boleta de pago del mes de mayo de 2024 y el documento por el cual acredita que que se le hizo efectivo el pago del mes de mayo de 2024. Entre paréntesis, todavía el inspector de trabajo te coloca voucher de pago, transferencias o primes de Yape o Plin. Entonces, el empleador, de manera adecuada y formal y regular, adjunta este depósito que se le realizó en el mes de mayo por concepto de su remuneración. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí como empresa? Es cubriendo nuestros propios intereses hacia un futuro. Porque si yo, como les digo, voy de manera formal y regular dentro del proceso del vínculo laboral que tengo con un trabajador, todo va a ir de maravilla, como se dice. Pero si yo olvido cierto aspecto dentro de un vínculo laboral y Diego se asesora con un abogado laboralista y le dicen, oye, pero si la empresa no te pagó y no te lo bancarizó, pues sácale la vuelta, pues no, y dile, oye, tú no me pagaste. Por más que yo le había pagado, por más que su empleador le había pagado. Es por ello que hay empleadores, hay trabajadores y trabajadores. Ojo, y como el empleador que asesora a Diego siempre es muy precavido y prevé ciertas contingencias que en la realidad suceden, pues voy a tener todo en regla, ¿no? Porque este trabajador que denunció que no se le pagó la remuneración del 2024 de manera tendenciosa, pues el empleador tiene el documento por el cual acredita fehacientemente que verdaderamente se le hizo efectivo el pago en tal fecha y en el banco establecido. Pues el resultado de la denuncia es una FIL, se emite informe de resultados de actuaciones inspectivas. Pues no se encontró o no se detectó ningún incumplimiento por parte de la empresa y puesto que se le archiva el caso al señor Díaz. Nos libramos de una multa. Unas multas que ascienden a niveles económicos muy altos.
y tengamos en cuenta de que es una FIL, sanciona por dos aspectos: cantidad de trabajadores afectados por la medida y según o en base al régimen laboral en que te encuentres, ¿sí? Es por eso que en este segundo elemento esencial de un contrato de trabajo, eh, que es la remuneración, sector empresarial, siempre bancaricen. Nunca hagan por la modalidad de efectivo o plata en mano, porque al final de cuentas, el ente inspectivo lo que te va a solicitar son documentos. Y como siempre lo digo, y como todo abogado lo sabe, es que las palabras se las lleva el viento. Y otro refrán es que también papelito mal, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos todos los documentos de acuerdo a la normatividad sociolaboral, no nos va a pasar nada, porque estamos conformes a la normatividad vigente. Vayamos al tercer elemento esencial y determinante para poder acreditar la existencia de un vínculo laboral, que es la subordinación. Eh, Como bien seguimos, la subordinación es el elemento determinante y esencial para poder distinguir entre un contrato de locación o un contrato de trabajo. Este elemento determinante lo podemos identificar bajo estos tres supuestos, que yo propiamente los he eh, señalados ahí en el lápiz. El poder de dirección. ¿Cómo podemos acreditar el poder de dirección en un vínculo laboral? Este poder de dirección es nada más ni nada menos cuando un empleador realiza las acciones para que el trabajador se subordine hacia él y realice ciertas actividades. Lo voy a poner en un ejemplo. El poder de dirección es nada más ni nada menos que es lo que yo voy a mandar hacia mis propios trabajadores que yo tengo bajo mi subordinación. Tengo a Diego, tengo a Pamela, tengo a Gabriela, tengo a Lorena. Tengo 4 trabajadores. Oye, Lorena, por favor, a las 4 de la tarde avísame de que tengo una reunión con gerencia. Oye, Diego, a las 3 de la tarde, por favor, quiero que imprimas esos documentos porque tenemos audiencia a las 5 de la tarde. Gabriela, por favor, tú encárgate sobre las instalaciones de la audiencia y que todo que quede todo ok. El otro, bueno, pues tú encárgate de asistir a los nuevos clientes que vengan. Perfecto. Ya estoy direccionando funciones a mi equipo de trabajo. Estoy indicando qué es lo que tiene que hacer de manera diaria esos 4 personas que están bajo mi subordinación. ¿Ok? Y por consiguiente viene la fiscalización. Yo como su empleador de ellos voy a fiscalizarlos. Oye, Lorena, cuidado que te estoy viendo, estás mucho en el celular. Oye, Diego, no te distraigas tanto, no mires mucho a Lorena, por favor, porque te estás distrayendo. Gabriela, de igual manera, estás mucho en el celular, por favor, quiero que hagas bien tu trabajo. Y el otro asiste de manera legal, correcto, y en base a la norma jurídica vigente para que puedas asesorar de manera correcta. Estoy supervisando sus funciones que ellos realizan de manera diaria. Este poder de fiscalización que tiene el empleador hacia el trabajador no es agobiante, no es, no es que yo esté hostilizando al trabajador, no es que yo esté aburriendo al trabajador.
Muchas personas a veces me indican, oye, Diego, yo tengo un empleador, la verdad es que me hostiliza demasiado. Yo le digo, pero, a ver, vamos a identificar si es que te hostiliza o si es que está haciendo ejercicio propio de su poder que tiene. No, pues me fiscaliza a cada momento y me corrige acá en los escritos o en los informes que yo tengo que realizar y pues no me gusta. Oye, pero está ejerciendo el poder de dirección. Y en base al artículo 9 el empleador puede ejercer ciertas modificaciones no esenciales de un contrato de trabajo, pero este va a depender bastante de la necesidad empresarial que tenga este. Entonces, estamos frente a una hostilidad laboral. Dudo jurídicamente y en base a mi experiencia que en este ejemplo nos encontremos frente a un caso de hostilidad. Lo dudo, porque simplemente está ejerciendo subordinación y una fiscalización que todo trabajador se tiene que someter al momento de que firma un contrato de trabajo. Sí. Esta fiscalización puede ser cada 2 horas, puede ser cada 1 hora, puede ser cada 2 días, puede ser cada 3 días. Entonces, este poder de fiscalización te va a poder facultar a ustedes, empresa, a que el trabajador de manera tendenciosa se quede posterior, oye, ¿qué pasó? Posterior a a su jornada y horario de trabajo. Ejemplo, Diego contrata a Lorena. Su jornada de trabajo es de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde. Pero Lorena de manera hábil dice, ah, no, pues yo quiero generar horas extras. Me voy a quedar hasta las 7 de la noche y voy a marcar mi salida hasta las 7 de la noche. Pasan 2 meses, 3 meses. Obviamente el contador o el que hace las planillas les pagan las horas extras. Diego, después de 3 meses, fiscaliza por qué se le está pagando horas extras a ese personal. Bueno, pues porque el marcador indica de que está laborando en sobretiempo. Bueno, está bien. Diego, un poco más astuto, comienza a fiscalizar un poco qué es lo que hacía Lorena después de su jornada de trabajo, la habitual, que es de 8 a 5. Y se da por sorpresa de que de 5 a 7 o 5 a 8, Lorena hacía vida social por su celular. ¿De qué manera podemos ejercer el poder de fiscalización hacia mi trabajador o hacia Lorena en este caso? En que siendo las 4:59 de la tarde, yo pueda bajar de gerencia y decirle, oye Lorena, ya son las 5 de la tarde, marca tu horario de salida. Evito eso, pagarle sobretiempo a un trabajador que está haciendo vida social después de su jornada de trabajo e indica que genera horas extras. Las horas extras son facultativas por parte de quien las realiza y quien las paga. Pero esto es labor efectiva. No es porque me paguen a mí por estar así de 5 a 7 u 8 de la noche, ¿no? O llamando, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mamá? Estoy acá en el trabajo, laborando, valga la redundancia, y voy a llegar un poco tarde. Ah, qué bien, hijita, estás trabajando, ok. Pues no, no es horas extras, porque está haciendo funciones no netas de su actividad que ella realiza, ¿no? Entonces, este poder de fiscalización a mí me permite retirar al centro de trabajo al trabajador cuando culmine su horario de trabajo.
¿Sí? ¿Es un despido? No es un despido. ¿Por qué? Porque ya acabó tu jornada de trabajo y te haces acá en la empresa. ¿No? A menos de que haya una reunión extralaboral o un compartir extralaboral que también entra, pues, ¿no? Pero eso no es sobretiempo, porque el sobretiempo es horas efectivas de trabajo en base a un sobretiempo, valga la redundancia. Y el poder de sanción, que definitivamente podemos encontrarlo también en reglamentos internos de trabajo o en la misma norma, pues, ¿no? Y viene a consecuencia de la dirección y viene a consecuencia de fiscalización. Y si se dan cuenta, estos poderes vienen a consecuencia de uno, ¿no? El poder de fiscalización viene a consecuencia del poder de dirección y el poder de sanción viene a consecuencia del poder de fiscalización. Entonces, si yo voy a sancionar es porque es fiscalizado las direcciones que están mal. Retrocedamos al ejemplo anterior, Lorena, Gabriela, Diego y el otro. Ejercieron mal sus funciones dos de ellos, Gabriela y Lorena. Los fiscalicé, hicieron mal los informes, Lorena pues llegaba tarde todos los días y pues me generaba un problema en la cita de las reservaciones de las asistencias judiciales. Yo como empleador, ¿qué es lo que puedo hacer? Oye, mira, yo no sé cómo sancionar que el trabajador comete muchas faltas, pero no sé cómo sancionarlo, pues no tengo la posibilidad jurídica para yo poder sancionar a un trabajador. Oye, pero ¿cómo no la vas a tener si la norma te habla que para poder sancionar a un trabajador existe la progresividad de las sanciones, ¿no? Esta progresividad, ¿qué quiere decir? Que debe haber una proporcionalidad de la falta que usted haya cometido. No es que, por ejemplo, a tu primera falta te notifiquen tu carta de preaviso de despido, tu descargo y tu despido. Chao. No, pues no, porque tengamos en cuenta es que en términos generales la sanción del despido es la más letal que puede recibir un, un trabajador. Y con la más letal no voy a poder castigar o sancionar a un trabajador. ¿Por qué? Porque estaríamos violando este principio de la progresividad. Oye, me cometí una falta, está bien, lo voy a conversar con él, voy a hacer un feedback con él, vamos a hacer una retroalimentación con él para poder analizar las políticas internas que tenemos dentro de la empresa. Oye, Lorena, mira, pasa esto, pasa el otro, quiero que mejores. Ya hay un llamado de atención de manera verbal, ¿ok? Observo la siguiente semana o pasan 2 semanas, observo que comete otra falta. Pues ya qué hago, pues no, si ya le llamé la atención de manera verbal, pues tengo que ir progresivamente. Ya lo que la norma me dice es memorando. Mira, por la falta cometida te notifico un memorando. No, que no lo quiero recibir porque eso es arbitrario para mí, porque yo no he cometido esto y que todo eso. Ok, no quieres firmarlo, perfecto. Me acerco con mi asistente legal, nos vamos a una notaría, le licenciamos de manera notarial su memorándum y listo. Cuenta como notificado el memorándum por la falta que cometió. Lo recepciona, muy amarga, muy amarga, regresa el otro día y dice, oye, mira que yo no voy a hacer nada, que comienza a faltar el respeto a sus compañeros de trabajo y al personal de dirección de la empresa. Sanciono. ¿Cómo la sanciono? Suspendiendo. La suspendo por más de 3 días de licencia sin goce de remuneraciones. Perfecto. La trabajadora llega a trabajar, bueno, estás suspendida, pues no por más de 3 días. Bueno, por 3 días, pongámosle. Está suspendida por 3 días. No, que es arbitrario y que todo eso.
Se cumplen los 3 días de licencia sin goce y al final lo que dice la trabajadora al momento que regresa comienza a hablar mal de la empresa públicamente. Ya es una falta grave. Ya he agotado todas las vías para poder corregir las actitudes y comportamientos de un trabajador. Pues yo personalmente voy a notificarle su carta de despido, discúlpeme, su carta de preaviso de despidos por las faltas concurridas y que éste no ha mejorado su conducta o su comportamiento. Y que personalmente veo la relación laboral con el trabajador insostenible. Esta palabra es determinante para poder acreditar que el despido es justo, es correcto, es objetivo. Insostenible. Cuando ya he agotado todas las vías previas a la de un despido y el trabajador no cambia. Pues, ¿qué se puede hacer? Carta de preaviso de despido, presenta su descargo y, por último, notificarle su carta de despido y que dentro de las 48 horas el trabajador pueda regresar para efectos de que recoja su liquidación y los documentos de cese. Pero vayamos a identificar la progresividad en la que hemos ido. No, no es que a la primera falta el empleador es malo y cruel, despido. Porque eso judicialmente se te va a caer, empleador. Se te va a caer. Por eso que, a menos pues de que haya sido una falta grave tipificada en el artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, pues, ¿no? Eso sí, ahí hay una falta grave que puede el empleador obviar esta progresividad y notificarle de inmediato su carta de preaviso de despido. ¿Sí? Esa es la progresividad de que nos habla la norma para poder despedir a un trabajador justamente u objetivamente. En sí, esos son los elementos esenciales de un contrato de trabajo que podemos identificar eh, frente a un vínculo laboral cuando estamos contratados verbalmente, ¿no? Hemos identificado eh, qué es un contrato de trabajo, la conceptualización de un contrato de trabajo, las características de un contrato de trabajo, que son personalísimos, son consensuados, son onerosos y son bilaterales, ¿no? ¿Qué información debe tener un contrato de trabajo? Pues ya manejamos qué información exclusiva tiene que tener este contrato de trabajo para que este no pueda ser desnaturalizado. Los elementos esenciales de un contrato de trabajo ya podemos identificar nosotros, ya estamos duchos para poder identificar y salir a las calles a poder verificar si es que nos encontramos frente a un contrato de trabajo, frente a un contrato civil. Ya podemos ir a ciertos restaurantes informales o a ferreterías informales a restaurantes informales a hacer la identificación de un contrato de trabajo, ¿no? Como con mis colegas, ¿no? A veces asistimos a cafeterías y hasta le preguntamos al mesero, oye, ¿estás en planilla? No, no estoy en planilla, pucha que me siento mal, que la empresa no me paga a tiempo, no tengo beneficios sociales, no estoy protegido ante el despido, no pagan el seguro de vida ley y muchas irregularidades laborales que comete el empleado. Pues nosotros ya estamos capacitados para poder ayudar al trabajador a que pueda reclamar sus derechos laborales que él tiene. Y también podemos ayudar a empleadores para evitar
ciertas contingencias que tiene esta informalidad, que tiene contratar esta informalidad laboral. Al final de cuentas, ser informal sale más caro que ser formal. Eso es. La informalidad es más costosa que la formalidad. Muchos empleadores piensan, ah, no, mira, Diego, no, o sea, descontarle, aportarle, hay salud, este, pagarle su remuneración, todo eso me genera a mí muchos gastos, Diego, no, no voy a poder. Al final de cuentas, la norma te está haciendo un favor para que inicies de manera formal y termines de manera formal. Porque así tú lo veas un costo, y lo dije desde el inicio de este diplomado, de este módulo 2 que me ha tocado, eh, para poder contratar o emplear en el Perú es muy difícil por las normas laborales, definitivamente. Pero para eso está tu abogado laboralista, para que genere menos costos laborales hacia tu persona como empleador. Oye, Diego, quiero emprender un restaurante, no sé cómo me vaya a ir, como todo empleador y todo empresario, pues bueno, ven, siéntate, te voy a dar las mejores alternativas, herramientas y mecanismos para poder generar menos costos laborales y para poder evitar multas administrativas por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalizaciones Laborales. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy generando un costo, el pago de un abogado laboralista, pero este está reduciendo mis costos laborales. ¿Por qué? Porque me inscribió como micro y pequeña empresa. Al inscribirte como micro o pequeña empresa, ya estás dándole prácticamente o literalmente oxígeno de capital u oxígeno económico a tu empresa. Porque estás exento de pagar gratificación, CTS, asignación familiar, utilidades. Puedes elegir entre el sistema integral de salud o un seguro social de salud. Entonces, todas estas herramientas te lo va a proporcionar un abogado laboralista que tenga conocimiento de la rama, ¿no? Y al final de cuentas, tú mismo vas a llegar a la conclusión, empleador, de que ser formal es menos costoso a que ser informal. ¿Sí? Eso es la recomendación, sugerencia o modo de consejo que les puedo dar al sector empresarial. Que generen siempre menos costos laborales, que empleen de manera formal y que sean rigurosos con sus trabajadores. No hay que ser muy pro trabajador para poder identificar las contingencias o privilegios que puede haber en este norma. ¿Sí? Vamos a verlo y lo estamos viendo en este diplomado desde un sector imparcial, ni para el empleador ni para el trabajador. Vamos a ser justos y equiparables. La otra lámina, por favor, Liliana. Gracias. Como lo dije, en regla general se establece la celebración de los contratos de trabajo por tiempo indeterminado, por lo que en principio toda prestación de servicios remuneradas y subordinadas se presume a plazo indefinido. Esa es la presunción de la laboralidad. Ante toda prestación personal de servicios debidamente remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato a plazo indeterminado. Esto nos lo dice el artículo 4 del Decreto Supremo 03-97-TR, ¿no? Ante toda prestación personalísima de servicios debidamente remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato indeterminado. Esto nos dice la presunción de la laboralidad. ¿Y cuál es la presunción de la laboralidad?
es la identificación de estos tres elementos para poder acreditar el vínculo laboral. Doctor, pero yo identifico acá que es un contrato de, no sé, un contrato mercantil. Y en base a las preguntas del laboralista podemos identificar que no es un contrato mercantil, sino es un contrato de trabajo, ¿no? ¿En base a qué? En base a todo lo que hemos tratado hace unos minutos. Prestación personal de servicios, la remuneración y sobre todo la subordinación. Si sabemos identificar estos tres elementos, el derecho laboral se nos va a hacer muy simple, porque van a llegar preguntas o dudas de la existencia de un vínculo laboral o civil o mercantil, siempre, pero en base a nuestra experiencia y en base a los juristas que constantemente comentan sobre la subordinación, nosotros podemos identificar si es que nos encontramos dentro de un vínculo laboral o civil. Es en base a estos tres elementos y que el contrato indeterminado ya tenemos en cuenta de que puede ser celebrado de manera verbal, pero aquí ponemos la balanza en contra del empleador y a favor del trabajador. Porque si yo lo celebro de manera verbal, el contrato indeterminado, como su propio nombre lo dice, es indeterminado, que no hay fin de la relación laboral. No hay una fecha establecida para poder yo dar por concluido tu vínculo laboral. Oye, el 8 de abril del 2025 me contrató el señor Diego, pero ¿bajo qué contrato? ¿Bajo qué modalidad? ¿Y cómo lo celebró? ¿Verbal o escrito? Bueno, lo celebró verbal. ¿Y ahorita cuántos años ya tienes? Bueno, yo tengo 4 años. Ya el trabajador es un trabajador estable, que conoce sus propios derechos laborales y que tiene entendido que para poder despedir a un trabajador indeterminado, tiene que haber una causa justa, objetiva y un procedimiento para poder llegar a la sanción más letal, que es el despido. Es eso. Entonces al empleador no le conviene tener trabajadores indeterminados, porque los trabajadores indeterminados equiparan sus intereses, ¿no? Equiparan sus intereses. Y al sector empresarial lo que más detesta y se logra ver en la realidad es que el trabajador conozca sus derechos. Mientras menos conozca o mientras menos aparentes conocer tus derechos a tu empleador, es mejor. Porque el empleador, supuestamente, él lo sabe todo. El empleador es el empresario rico que hace y deshace con los trabajadores. Y que el trabajador callado se minimiza y todo eso. Pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque hay un sustento legal que protege al trabajador. Y que si hablamos de historia del derecho laboral, la historia del derecho de trabajo parte para poder equiparar los derechos y para poder proteger los derechos del trabajador. Porque eran vulnerados, porque eran discriminados, porque no se le pagaba de acorde a la remuneración que ellos tenían, no se le pagaba de acuerdo a las actividades que ellos tenían.
Entonces, para eso constituyeron organismos internacionales de trabajo, que es la OIT, el máximo ente protector de los derechos del trabajador, que tiene exclusivamente convenios internacionales de trabajo ratificados por nuestro Perú. Es decir, nosotros como trabajadores y empleadores podemos aplicar esos convenios internacionales de trabajo. ¿Por qué? Porque están ratificados por el Perú. O sea, es decir, en base al artículo, si no quiero pecar y alguien me corrige, sería acá, es el artículo 55 o 155 de la Constitución Política del Perú, que nos indica que los tratados celebrados con el Perú tienen reconocimiento legal en nuestra república, en nuestro país. ¿Sí? Entonces, estos convenios internacionales de trabajo que califican como tratados o acuerdos celebrados entre Perú y el Organismo Internacional de Trabajo tienen la mera aplicación legal aquí dentro de nuestro territorio. La discriminación salarial entre hombre y mujer, la protección para los trabajadores marítimos, la protección para las trabajadoras embarazadas, protección contra el empleo, el despido. No me acuerdo con exactitud, sería mentirles, cuántos convenios internacionales de trabajo nosotros tenemos. Y que el abogado laboralista debe tener conocimiento de ello, porque si no, no le hagan caso. El verdadero abogado laboralista conoce la Constitución Política del Perú, los convenios internacionales de trabajo ratificados por el Perú, el Decreto Supremo 03-97-TR y todos los concordantes de los beneficios sociales sobre tiempo, jornadas atípicas, típicas y todo ello. Ese es el verdadero abogado laboralista, el que tiene conocimiento de todo lo relacionado a un vínculo laboral. ¿Sí? Una vez identificado la conceptualización, las características, la información que tiene que tener un contrato de trabajo, los elementos esenciales, la normatividad laboral que nos permite identificar la relación laboral. Ya una vez identificado, podemos pasar al siguiente tema, que es la clasificación del contrato de trabajo. Pero antes de entrar a esta clasificación de contrato de trabajo, quisiera solo 10 minutos poder conversar muy cortamente con ustedes para ver si es que me han logrado captar o entender lo que he estado exponiendo, explicando y manifestando propios de mi experiencia en el rubro, en el sector laboral, ¿no? Liliana, si se puede conversar solo 5 minutos con las personas que están dentro de esta plataforma para poder eh, continuar o ya otro día poder continuar con la siguiente fase, debido a que son dos días de exposición que tenemos cada expositor. No sé si alguien tiene alguna consulta con respecto al tema de los contratos de trabajo, los elementos, no sé si por esta plataforma o por el enlace de Facebook. Creo que Ricardo ha alzado la mano, o Carmen también alzó la mano. Mm, Se le puede abrir Sí, el... doctor, pueden hacer sus preguntas. Ya se les activó el micrófono. Perfecto, 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 Liliana, muchas gracias. Doctor, Ricardo, buenas noches. hola, ¿cómo estás? Carmen, buenas noches. Doctor, la siguiente, tengo ya le voy a describir. Mire, por eso tengo el caso de un amigo que realizó funciones de trabajo en una empresa X
Sin embargo, el contrato de trabajo describía, por ejemplo, que él era gondolero en la empresa. Sin embargo, en la realidad de los hechos, él realizaba funciones de auxiliar de almacén. Finalmente, cuando le entregan el certificado de trabajo porque él renunció, le entregan el documento y en él hacen mención que efectivamente él era golpero. Ahora, mi pregunta sobre esto es, ¿qué tan válido es? Porque él se ha presentado a otras convocatorias de trabajo aduciendo que ha sido auxiliar de almacén, porque él cumplía funciones. Sin embargo, el certificado ha sido emitido como golpero. Entonces, quería saber si puede haber una rectificación de parte de la empresa para que le hagan también mención de que realizaba funciones como auxiliar de almacén. En primer lugar, existe lo que es el principio de la primacía de la realidad en el derecho de trabajo. Este principio de la primacía de la realidad nos indica en términos llanos que para poder yo acreditar o desacreditar cualquier documento físico firmado y sellado por la empresa, debo también, como trabajador, acreditar que en la realidad, en este caso, en tu caso, no ha realizado esas funciones, ¿no? Podemos verlo desde una etapa inspectiva. Te sugiero de que presentes una denuncia ante SUNAFIL para que pueda el inspector de trabajo aplicar este principio de la primacía de la realidad, lo cual tiene competencia administrativa en este inspector de trabajo para poder identificar este principio de la primacía de la realidad. Y la sugerencia es que solicites esa inspección y que se te redacte un contrato discúlpame, un certificado de trabajo de acorde a las funciones que verdaderamente tú cumplías. Pero, en definitiva, tienes que acreditar que en la realidad no era, no te escuché bien cuando tanto, y que en verdad era almacenero, ¿no? O sea, debe haber evidencias, debe haber una presunción de la laboralidad que ejercía estas funciones. Si no, de lo contrario, en una etapa ya judicial, que el juez obliga a la parte demandada que emita su certificado de trabajo de acorde a las funciones que él prestaba a su servicio, pues, ¿no? Doctor, una consulta. ¿Puede considerarse como una prueba los videos que diariamente se daban al interior de la empresa? Claro, claro, Carmen, puedes identificar con videos, fotografías, pero estos van a estar sujetos a evaluación de por quien realice la fiscalización y de por quien decida judicialmente, pues, ¿no? Por eso, como se dice, mientras más documentos tengas para poder desvirtuar lo que indica el empleador, vamos a poder inclinar la balanza eh, para beneficio del trabajador. Buenas noches, profesor. ¿Me escucha? Ricardo, sí te escucho. Sí, profesor, buenas noches, disculpe. Trataba un tema sobre la formalidad de celebración del contrato de trabajo y también sobre un tema de desnaturalización. Al respecto tenía una consulta. Digamos, si la prórroga de tu contrato o tu contrato primigenio vence el 31 de agosto y te envían para firmar la prórroga, o sea, una adenda, el 26 de agosto. Y como las firmas son electrónicas, ahí figura 26 de agosto firmado por el trabajador. Se lo remites al empleador y él, por más que el documento de la adenda dice 26 de agosto, lo firma 2 meses después. ¿Cómo identifico eso? Porque hacer una firma electrónica sí figura fecha y hora de la suscripción de ese documento. Mi pregunta es, doctor, si ocurriese ello, ¿se podría decir que se ha desnaturalizado el contrato porque el trabajador habría trabajado, valga la redundancia, sin contar con un documento firmado por ambas partes? Bien, es una pregunta, Ricardo, que va a aplicar bastante a mucho criterio de razonabilidad por quien decida. Vamos a identificar primero
los supuestos. El primer paso que tú me dices es que el trabajador le envían por medio electrónico su contrato de trabajo celebrado el 26 de agosto, pero que tiene un contrato vigente hasta el 31 de agosto, ¿verdad? Exacto, doctor. Ok. El trabajador remite a su empleador el mismo día o antes del 31 de agosto Sí, con antes su del firma 31 de electrónica. agosto. Exactamente. Con su firma electrónica. Perfecto. El empleador, entiendo de que no, no firma o no envía el contrato firmado por él, ¿verdad? Claro, él lo envía posterior, pero como le comento, él también tiene una firma electrónica. Y cuando reviso esa adenda, Ay, primero, Ricardo. Cuando él remite el contrato de trabajo al trabajador, lo remite sin firma, exacto, sin firma, para que primero firme el trabajador. ya, para que firme el trabajador. Luego, remite el trabajador con su propia firma al empleador, ¿ok? Es muy poco usual de que un empleador suscriba un contrato de trabajo con un trabajador y que solo el trabajador firme. Y más aún si este es por medio digital, ¿no? Es muy poco visto, pero vamos a analizarlo. Si partimos de la premisa de que la desnaturalización del contrato se da cuando un trabajador labora con un contrato vencido, en este caso no observo que está laborando con un contrato vencido porque la parte empleadora ofrece una renovación mediante una adenda o prórroga de contrato de trabajo. Pero también podemos ver la legalidad o la validez de este contrato de trabajo que no la cumple en base a la norma eh, que nos indica, pues el decreto supremo 03-97-TR, que tiene que todo contrato de trabajo cumplir la validez legal para que éste surja sus efectos. Desde mi punto de vista, Ricardo, te lo voy a dar desde mi punto de vista, en base a la norma, no aplicaría la desnaturalización del contrato porque se sobreentiende que existe una voluntad de la parte del empleador y que ésta la demuestra con la disposición de la entrega de la adenda o prórroga del contrato a su medio digital del trabajador. Es decir, yo de manera consensuada, como empleador, otorgo la prórroga del contrato de trabajo hacia el trabajador. Porque ¿quién es el que decide en esta parte si es que se prorroga el contrato de trabajo o si es que en términos llanos se renueva el contrato de trabajo? No el trabajador. Y el empleador, desde mi punto de vista, ha cumplido con otorgar y proporcionar o mediar o notificar o emplazar al trabajador por este medio digital. Y desde mi punto de vista, ¿se aplicaría una desnaturalización? No creo. No creo. No veo la posibilidad de poder naturalizar un contrato cuando la parte empleadora o, discúlpame, la parte trabajadora ha firmado este contrato. Y para la firma de la existencia de esta escrituralidad del contrato, prórroga de contrato, se necesita la consensualidad de las partes, los cuales el empleador ya la tomó al mandarle la prórroga y lo parte, el trabajador ya la tomó. ¿Por qué? Porque ha firmado el contrato. Al haber la consensualidad, no veo por qué desnaturalizar el contrato. Profesor, disculpe, ¿y desde cuándo tendría vigencia esa adenda? Porque si mi fecha es de agosto y la del empleador es de octubre, ¿desde cuándo yo podría decir ese? Porque el documento puede figurar una fecha, pero las firmas, la última al ser el empleador de octubre, es decir, 2 meses después, ¿desde cuándo yo podría decir que es vigente esa prórroga? Desde la fecha de vencimiento de tu contrato.
Me hablaste del 31 de octubre que vencía su contrato. Entonces, la prórroga de la vigencia de tu contrato tendría que ser el 1 de noviembre hasta la fecha en que decide empleador y trabajador. Desde ahí toma vigencia. Pero eso va a depender bastante de la prórroga, pues, ¿no? Claro, entiendo, profesor, porque si yo lo hubiera requerido también esa prórroga en septiembre que me remita, me iba a remitir una adenda que no estaba firmada todavía, porque él lo firmó en octubre. Esa era Ujú. mi duda, ¿no? Porque estaría técnicamente, para que sea un acto jurídico válido, ambos tendrían que firmar, porque si Así solo es. firma uno, todavía no tiene validez. No tiene Y por validez. ahí es cuestionable, como dice usted, ¿no? O sea, depende mucho Es- del análisis que se le dé. Sí, 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 sí. O sea, es una pregunta muy rebuscada, es una pregunta que demanda mucho análisis, pero si caigan verdades, siempre gana el que mejor se pega a la norma, pues, ¿no? Y si lo vamos a llevar judicializalmente, Ricardo, eso, dudo mucho que podamos desnaturalizar ese contrato de trabajo. Desde mi experiencia te digo que dudo mucho de que pueda haber una desnaturalización y un favor hacia el trabajador, pues, ¿no? Pero de hecho que son criterios y son criterios que, por ejemplo, el primer juzgado especializado de trabajo de la Corte Superior de Justicia de Lima te la puede dar fundada y la Corte Superior de Justicia de Ica te la puede dar infundada, pues, ¿no? Entonces, son criterios que tenemos que respetar porque son jueces y en base a su experiencia y su conocimiento de su razonabilidad, debemos respetar. Y si es que no es respetable, pues tenemos los recursos impugnatorios hasta cierta etapa, pues. Esta clasificación de contratos de trabajo la podemos realizar en base a tipos, ¿no? El contrato a plazo indeterminado, el contrato a tiempo parcial, que va a generar mucha, mucho debate, y los contratos sujetos a modalidad, los cuales generan mucho más debate que los tiempos parciales. Pero vayamos al contrato a plazo indeterminado porque durante la trayectoria de esta exposición o esta primera exposición que estamos realizando, hemos podido identificar el contrato indeterminado. Este mismo cuerpo normativo sustantivo lo podemos encontrar en el Decreto Supremo 03-97-TR, en el artículo 4, donde indica de que toda prestación personal de servicios debidamente remuneradas y subordinadas se presume la existencia de uno indeterminado y que este indeterminado puede ser celebrado de manera verbal o escrito. Ya tenemos en cuenta de que las palabras en este aspecto de la contratación laboral que voy a ejercer como empleador no me favorece o beneficia esta contratación verbal que tengo que hacer para mi contratación con el trabajador. ¿Por qué? Porque no hay un tiempo límite en el cual yo quiera desvincular a un trabajador por cualquiera sea de las causales. En este caso, el contrato a plazo indeterminado por escrito puede ser con una fecha de inicio y una fecha sin cese. ¿Por qué? Porque su propio nombre lo dice, no hay tiempo por el cual se extinga. Pero también existe lo que es el contrato a tiempo parcial. Y este contrato a tiempo parcial, ¿cómo lo podemos identificar? Porque si leemos las normas o buscamos el diario oficial el peruano, desde la 00397-TR hasta la actualidad, no vamos a poder observar un cuerpo normativo que nos reglamente sobre esta modalidad de contrato o este tipo de contrato, es a tiempo parcial, que para mi entender y desde mi punto de vista necesita
una ley reglamentada mediante un decreto supremo, definitivamente. Hay muchos vacíos, ¿sí? Y esperemos que el Poder Legislativo pueda promulgar una norma con respecto a estos contratos de tiempo parcial, ¿no? Porque desde mi punto de vista se urge. La jornada de trabajo es inferior a 4 horas, ¿no? Porque la jornada típica es de 8 horas diarias o 48 horas a la semana. Tiempo parcial, ¿qué significa? Que es la mitad de la jornada típica regular que nos indica la Constitución Política del Perú. Es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Pero ese tiempo parcial no te explica que son 4 horas, porque si son 4 horas, ya estaríamos en contra del Decreto Supremo 01-97-TR, lo cual regula la ley de compensación por tiempo de servicios. Entonces, si me ejerce 4 horas diarias como mínimo, ya está siendo acreedor de este beneficio social y ya está siendo acreedor de una protección ante un despido, porque hay 2 elementos para poder acreditar la protección ante un despido, que es el primero, superar el periodo de prueba, que es de 3 meses para los trabajadores ordinarios, y el segundo, laborar más de 4 horas diarias. Entonces, si yo trabajo 4 horas diarias, ya estoy protegido ante una protección de un despido arbitrario y genero este tipo de beneficio social que es la compensación por tiempo de servicio, llámese CTS. ¿Sí? Este contrato puede ser a plazo indefinido o fijo. Sí, es verdad, puede ser a plazo indefinido o fijo, pues no. Pero valgan verdades, celebrar un tipo de contrato indefinido no es propiamente dicho indeterminado. ¿Por qué? Porque este tipo de contratos no hay una protección ante un despido, por más que la celebración del contrato sea por 10 años, o 5 meses, o 10 meses, o 15 años. ¿Por qué? Porque no cumplo esencialmente lo que la norma a mí me indica. ¿Sí? Nos indica que los trabajadores contratados a tiempo parcial tienen derecho a los beneficios laborales, siempre que no se les exija el cumplimiento del requisito mínimo de las 4 horas diarias de labor. Es lo que le indico. Los trabajadores a tiempo parcial, llámese los trabajadores part-time, ¿tienen derecho a ciertos beneficios sociales? Sí, pero no a todos, como un trabajador que labora como mínimo 4 horas a más. Y acá, como lo podemos observar en esta lámina, es que no genera un tipo de indemnización por despido arbitrario, no genera CTS y no genera que de manera obligatoria se le tiene que remunerar de acorde a la remuneración mínima vital, ¿no? ¿Por qué? Porque todo trabajador que labora más de 4 horas diarias está protegido ante un despido, se le tiene que otorgar aquel beneficio social de la CTS y se le tiene que otorgar una remuneración no menor a la remuneración mínima vital. ¿Sí? Y sí obtiene beneficios sociales. Claramente, no como todos, régimen general, pero sí le corresponde las vacaciones reducidas, ¿no? Estas vacaciones reducidas no es por norma, no es por ley, no es por un decreto supremo, sino es por el Convenio Internacional de Trabajo. Ven qué tan importante es dominar el Convenio Internacional de Trabajo y sobre todo si es ratificado por el Perú. La OIT, que es el Organismo Internacional de Trabajo,
indica de que toda persona que labora tiene el derecho al uso vacacional. Como mínimo, ojo, mínimo 6 días. Este beneficio social, como bien lo dije, no es proporcionado por una ley, no es proporcionado por un decreto supremo, sino es proporcionado por el Convenio Internacional de Trabajo. De 6 días, te indica el convenio, ¿no? Entonces, ahí aplicamos lo que indica el artículo 55 de la Constitución Política del Perú. Los tratados que firme el Perú con otros países tienen aplicación legal del territorio peruano. Entonces, los tratados entran a tallar también acá para poder obtener los beneficios sociales de un trabajador que se dedica a trabajar medio tiempo, valga la redundancia, laboral. ¿Sí? Este es el contrato a tiempo parcial, que podemos concluir que no hay una protección ante un despido por las horas que laboran, no está comprendido bajo el Decreto Supremo 0197-TR, que es la compensación por tiempo de servicios, y no son trabajadores que tienen que obtener como mínimo la remuneración mínima vital. ¿Sí? Vayamos a la otra lámina, por favor. Los contratos a plazo fijo. Estos famosos contratos a plazo fijo, no creo que el día de hoy lo terminemos. Lo vamos a continuar en la próxima sesión. De hecho, porque como lo dije al momento de tipificar este tipo de contratos, este va a generar mucho debate, mucha discrepancia y muchos intercambios de ideas. El contrato a plazo fijo, o contrato sujeto a modalidad, o contrato a plazo determinado, como quieran llamarse, o como lo quieran llamar ustedes, debe existir una causa objetiva que justifique la temporalidad del vínculo laboral y deben reunir las condiciones legales establecidas. ¿No? Lo dije. Deben reunir las condiciones legales establecidas, te lo indica el artículo 53 del Decreto Supremo 03-97-TR. Este indica que para que este tipo de contrato de trabajo sujeto a modalidad pueda obtener sus efectos jurídicos, este debe cumplir con los requisitos que emana la ley. Como lo dije muy genéricamente o muy generalmente, los tipos de contrato de trabajo sujeto a modalidad no basta con escribir la temporalidad o la causa objetiva dentro de una de las cláusulas del contrato de trabajo, sino que se tiene que comprobar en la realidad por qué contrato de manera temporal en base a este tipo de contrato al trabajador y por qué no lo contrato indeterminadamente. Estos tipos de contrato sujeto a modalidad son muy cuestionables debido a su duración, debido a su celebración, por el motivo, la causa y la circunstancia. Lo podemos clasificar o subclasificar estos contratos de trabajo a plazo fijo, que puede ser por su naturaleza temporal, por la naturaleza accidental o los contratos para obra o servicio específico. Los contratos de naturaleza temporal, muchos de ustedes ya habrán tomado conocimiento de que existen contratos por inicio de actividad, incremento de actividad,
necesidades de mercado, que lo tocamos muy genéricamente, y por reconversión empresarial. Los contratos accidentales, que pueden ser suplencia, el contrato accidental por intermitencia y por, por el contrato ocasional, ¿no? Entonces, estos tipos de contratos de trabajo, lo que la norma te indica que su duración máxima no debe ser de 5 años. Pero en el inciso C de la subclasificación que podemos entregar a este tipo de contratos para obra o servicio, existe jurisprudencia tanto de 5 años o como de 8 años como máximo la celebración de este tipo de contratos. Entonces, la jurisprudencia estaría desnaturalizando lo que indica la norma con respecto a este punto de vista de contrato para obra o servicio específico. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta de que la obra o servicio específico, algunas obras no duran 5 ni 8 años, no duran 10 años, 11 años, 15 años. Y mientras dure la obra, pues yo voy a necesitar ese personal. ¿Y cómo acredito la causa objetiva para poder contratar bajo esta modalidad? Es que la obra siga sin entregarse. Entonces, lo que la norma me indica es que el trabajo por obra específica, por obra determinada, es mientras dure la obra, valga la redundancia, determinada, ¿no? Y que se puede celebrar sin una fecha límite, mientras dure la obra. Pero lo que dice la jurisprudencia es que todo tipo de contrato de trabajo por obra determinada o servicio específico es como máximo 5 y hay otra que te indica 8 años. Y ahí vamos a lo que Ricardo y yo estábamos debatiendo. Ricardo me podrá decir, Diego, eso es una desnaturalización, y yo le podré decir de que eso no es una desnaturalización y que por ende no veo un despido. Pero lo llevamos a un proceso judicial y en el proceso judicial el juez le da la razón a Ricardo. Y no sé, Jaime tiene el mismo proceso, pero lo lleva en otro juzgado especializado también de trabajo y le dan la razón a Jaime. Entonces, ya hay dos criterios de distintos juzgados laborales para la aplicación de una controversia judicial o una controversia legal. En un aspecto laboral implica mucho lo que es la razonabilidad. Y es por eso que la razonabilidad es uno de los principios pilares del derecho de trabajo. Porque se va a aplicar demasiado y en exceso este principio de razonabilidad en aquel caso que la norma sea ambigua y que podrían aplicar el sector trabajador el principio prooperario, que es, ante la divergencia de estas normas, se aplica la más favorable al trabajador. ¿Sí? Como bien podemos ver esta lámina, algunas de las modalidades tienen un plazo de duración y otras su duración corresponde a lo que le propine la norma, ¿no? Al anterior de cada grupo existentes tipos de contratos modales. Además, se ha previsto una modalidad de contrato a plazo fijo innominada.
En este caso, como bien lo dije, ¿no? Los contratos de trabajo, cada uno tiene su duración, pero la celebración como máximo no puede superar los 5 años. Esa es la teoría. Ninguna celebración de contrato de trabajo puede superar la de 5 años. Y en caso, excepto el caso por los contratos de servicio u obra determinada, que son 8 años para cierto juzgado y otro año para cierto juzgado. Bien, Liliana, ya son las 7:57. Yo creo que antes de aunar y profundizar un poco sobre los contratos de trabajo sujeto a modalidad, voy a necesitar un poco más de tiempo y no creo que en 3 minutos pueda poder desplayarme jurisprudencialmente, legalmente y doctrinariamente sobre estos puntos.